El último trabajo de estos 10 trabajos iniciales son los bueyes de Gerión. Sobre Gerión ya habíamos comentado muy al principio de este curso de mitología griega que era un gigante que vivía en Eritía y que este gigante tenía 3 cuerpos, 3 cabezas y 6 brazos. Bueno, dependiendo de la versión, ¿no? Pero la más extendida es esta, ¿no? La de 3 cuerpos, 3 cabezas y 6 brazos. Lógicamente, teniendo 3 cabezas, pues era muy inteligente y prácticamente era invencible. Y este Gerión tenía un ganado de vacas rojas y pues Gerión, que era una especie de gigante, pues por supuesto tenía como perro guardián a Ortro, que también lo hemos mencionado ya algunas veces. Este Ortro, por cierto, es hermano de Cerbero, entonces pues os podéis imaginar que este Ortro era bastante fiero, bastante buen perro guardián. Y también le cuidaban el rebaño tanto el perro Ortro como el pastor Euritión, que también era así un poquito monstruoso y todo esto, ¿no? Entonces, Heracles, para llegar hasta Eritía, pues fue cruzando el desierto de Libia, tal y cual. Entonces, en el desierto de Libia, por supuesto, hacía mucho calor. Y Heracles, pues siendo Heracles, otra persona no habría hecho esto, pero Heracles, siendo Heracles, dice: oye, Helio, no brilles tanto, que me estoy muriendo de calor. Y se puso allí a dispararle flechas a Helio, y Helio dice, le entró un poquito de miedo, ¿no? Porque, bueno, entonces Helio efectivamente decidió aflojar un poquito la temperatura y además le dice, pero es que incluso te voy a dar mi copa. Es decir, la copa es algo así como la copa del sol, que sirve para desplazarse, como se desplaza el sol a través del cielo y todo eso, pues le dio esta copa a Heracles para que se desplazara hasta Eritía. Por el camino, y como todos los andaluces saben, porque bueno, en el colegio todos los años, el 28 de febrero, hay una representación, en fin, tocamos el himno de Andalucía con la flauta y todas estas historias que se hacen en el colegio. Pues como todos los andaluces saben, Heracles por el camino separó Europa de África por el estrecho de Gibraltar y además colocó 2 columnas, una en cada lado, ¿no? Entonces era como una especie de monumento a su estancia allí, ¿no? Vemos aquí, por cierto, a la derecha, uno de los símbolos de Andalucía, que bueno, dice Andalucía por sí, para España y la humanidad. Entonces vemos a Heracles y las 2 columnas que había puesto él allí. Y lo de los 2 leones no es, bueno, histórico, por así decirlo, no es mitológico, sino que, bueno, estos 2 leones pues tienen una simbología posterior, es decir, básicamente estos 2 leones se los inventaron quienes hicieron el símbolo este de Andalucía. La cuestión, efectivamente, ya llegó a Eritía y lo primero que consiguió hacer sin muchos problemas fue matar al pastor Euritión y al perro Ortro. Y luego, pues bueno, sobre la muerte de Gerión hay un par de versiones, me imagino que habrá más, pero las 2 principales son que consiguió atravesar los 3 cuerpos con una sola flecha, o que simplemente, y esto la verdad es mucho más típico de Heracles, que cogió a Gerión y desgarró los cuerpos, ¿no? Es decir, habíamos dicho que tenía 3 cuerpos y todo esto, pues lo cogió y separó los cuerpos, total, allí una escabechina muy fea. Aquí vemos una representación en la que vemos a la izquierda a Heracles, parece una especie de monstruo, pero si nos fijamos bien es Heracles con la piel de león, con la cabeza de león como casco, por así decirlo. Vemos así en el suelo medio muerto a quien yo me imagino que es el pastor Euritión, y luego vemos que Heracles está luchando contra lo que parecen ser 3 hombres que están juntos, pero estos 3 hombres que están juntos pues es, claro, me imagino que con los medios pictóricos que tenían los griegos por aquel entonces era muy difícil pintar un gigante de 3 cuerpos, 3 cabezas y todo esto, entonces pues simplemente pintaban 3 tíos ahí puestos a la vez y pues este supuestamente era Gerión. ¿Qué más pasó después de haber conseguido matar a Gerión? Pues que de vuelta pasó por Italia, donde el ladrón Caco le robó el ganado haciéndolo caminar del revés. Esto nos recordará mucho a cuando Hermes le robó los bueyes a su hermano Apolo y todo esto, ¿no? Entonces, de esta historia es por lo que los españoles hablamos de Caco para referirnos a un ladrón.
porque fue este Caco el que le había robado los bueyes en un primer momento a Heracles. Luego Heracles pasó por Sevilla. Heracles iba un poco errante por el mundo, ¿no? Con todo este ganado y tal, ¿no? La cuestión es que luego de todo esto pasó por Sevilla, que, bueno, como todos sabemos, pues los romanos la llamaron Hispalis, y allí en Sevilla, bueno, todavía no era una ciudad ni nada, ¿no? Era pues un terreno, ¿no? Sevilla. Y allí colocó 6 palos para señalar a su hijo Hispalo, es decir, el hijo de uno de tantos hijos de Heracles era Hispalo, y con estos 6 palos le señaló a Hispalo donde debía fundar la ciudad de Hispalis. Esto lógicamente es ya un mito posterior de época romana y todo esto. De hecho hay otra versión, ¿no?, que dice que Hispalis se llama así porque era donde decía que tenía que colocar, es decir, que tenía que fundar la ciudad in Hispalis. Es decir, en latín in Hispalis significa en estos palos. En cualquier lugar, y bueno, para quien conozca un poquito Sevilla, estos 6 palos son las 6 columnas. Es decir, por supuesto, las 6 columnas son ya posteriores y todo esto, ¿no? Pero están representadas efectivamente estas 6 columnas, que son estos 6 palos, en la Alameda de Hércules, que se llama así, la Alameda de Hércules, que es, bueno, pues una especie de plaza que hay en el centro de Sevilla. Se dice también, porque vemos que Heracles se dio un paseo por todo el mundo con estos bueyes de Gerión. Entonces Hera, viendo que iba a conseguir ya el último trabajo, el 10º trabajo, dice, esto lo tengo que evitar yo como sea. Entonces envió un tábano para que fuera picando y dispersando al ganado, aunque bueno, por supuesto, Heracles, siendo Heracles, finalmente logró llevarlo a Micenas. Y una vez allí, Euristeo, otra vez haciéndole la pelota a Hera, pues dice, pues te voy a sacrificar a todo este ganado, y bueno, efectivamente se lo sacrificó a Hera. Ahora aquí, como, bueno, este era el 10º trabajo, dijimos que al principio eran solo 10 trabajos, entonces estaban allí haciendo el recuento, no sé qué, no sé cuánto. Euristeo estaba allí un poquito de mala leche diciendo, al final, yo no quería, pero al final este tío ha conseguido hacer todos los trabajos, no sé qué. Pero entonces Hera le dijo, ojito, porque por eso, ¿no? Porque en la Hidra ha obtenido ayuda de Iolao, luego lo de los establos de Augias, que lo han limpiado el río, que ha conseguido el 10% de las tierras, no sé qué. En total, que esos 2 trabajos no valen, hay que poner 2 nuevos. ¿Y cuáles fueron esos 2 nuevos trabajos? Pues el primero fue el del jardín de las Hespérides. ¿Quiénes eran estas Hespérides? Pues las Hespérides eran unas ninfas que cuidaban el jardín más occidental del mundo conocido. Entonces, bueno, de hecho, Hespérides está relacionado con eso, ¿no? Está relacionado con lo más occidental. En este jardín había unos árboles que tenían manzanas de oro. Bueno, ya vemos que está siempre este tópico de las manzanas de oro en un jardín muy, muy remoto y todo esto. Y también está siempre el tópico de que un jardín está o suele estar guardado por una serpiente o por un dragón. En este caso, pues era un dragón o una serpiente que se llamaba Ladón. Por supuesto, esta serpiente para Heracles no fue ningún problema. Simplemente llegó allí, le metió 4 porrazos, destrozó la serpiente y ya está. Lo que pasa es que antes de llegar allí, pues ya hemos dicho que este jardín era, estaba lo más a occidente posible del mundo griego, estaba así muy escondido y todo esto. Entonces Heracles no sabía muy bien cómo llegar allí, entonces le tuvo que preguntar a Prometeo. Y bueno, Prometeo efectivamente le dijo, te lo digo, si me liberas del castigo de Zeus por darle el fuego a los hombres, tal y cual, ya lo contamos hace muchas clases. Total, que efectivamente, después de preguntarle a Prometeo, Heracles llega al jardín de las Hespérides, mata a la serpiente Ladón. Lo que pasa es que, bueno, Heracles, aun siendo una mala bestia, pues le daba cierto reparo, le daba un poquito de apuro robar las manzanas, porque, bueno, estas manzanas pues eran de origen divino, tal y cual, entonces no estaba bien. Entonces dice, pues me voy a ir hasta Atlas, que recordemos que Atlas estaba sujetando la bóveda celeste por aquel entonces, y Atlas daba la casualidad de que era el padre de las Hespérides. Entonces dice, bueno, siendo tú el padre, pues no está tan feo que las robes, tal y cual.
Y dice, y además, bueno, pues así descansas un poquito de sujetar la bóveda celeste, entonces mientras tú coges las manzanas, yo te sujeto la bóveda. Entonces Atlas, así ya pensando, diciendo, pues voy a engañar a Heracles, le voy a decir, sí, sí, coge lo típico, ¿no? Coge la bóveda celeste que luego ya la cojo yo. Entonces Atlas aceptó este trato. Lo que pasa es que Heracles al final consiguió engañar a él a Atlas y no Atlas a Heracles. Total, que al final Heracles se fue con las manzanas, las llevó allí a Micenas. Una vez comprobado que efectivamente estas eran las manzanas del jardín de las Hespérides, pues ya Atenea devolvió las manzanas a su lugar original. El último trabajo, ya el 12º, fue la captura de Cerbero. Ya hemos hablado también de Cerbero cuando vimos a Hades y la muerte. Entonces este Cerbero era un perro monstruoso que tenía, bueno, por lo general 3 cabezas, o dependiendo del autor podía tener hasta 50 o incluso 100. Y este Cerbero era otra vez hijo de Equidna y Tifón y por tanto era hermano de Ortro, este Ortro que estaba allí guardando los rebaños de Gerión. Por cierto que aunque la representación más común de Cerbero sea con 3 cabezas, pero en las representaciones más antiguas normalmente se le suele representar no con 3, sino solo con 2. No sé si porque, bueno, era mucho más fácil representar 2 cabezas o simplemente porque en el imaginario griego de por aquel entonces Cerbero tenía 2 cabezas y no 3. La cuestión, como ya sabemos, la misión de Cerbero era guardar la entrada del Hades para que nadie entrara ni saliera. Teniendo este problema, pues Heracles dice, ¿cómo puedo yo hacer todo esto de entrar en el Hades, salir del Hades, sin haberme muerto, por supuesto? Entonces él fue a Eleusis, ya hemos hablado de Eleusis, y bueno, en Eleusis estaban los misterios de Eleusis, que bueno, trataban todo este tema de la muerte, de la resurrección, de todo esto. Entonces, pues él allí se inició los misterios de Eleusis para, bueno, para saber cómo entrar y salir de la muerte, por así decirlo. Total, que una vez que llegó al Hades, estaba allí Caronte, como ya sabemos, y Caronte le dice, oye, pero tú no estás muerto, entonces no te puedo cruzar. Entonces, pues claro, Heracles le levantó así la maza, así con muy mala leche, ya Caronte se asustó y dice, bueno, te cruzo, ¿no? No pasa nada. Y durante esta travesía estaban todas las almas de los alrededores huyendo de Heracles, ¿no? Porque Heracles estaba allí muy enfurecido, muy todo, menos el alma de Meleagro. Meleagro había sido un héroe, bueno, que no es especialmente conocido, pero bueno, fue la única alma que no se asustó ante la presencia de Heracles, y de hecho incluso se dice que porque las almas, pues bueno, pues eso, eran almas, ¿no? Pero el alma de Meleagro, pues estaba allí con su armadura reluciente y todo esto. Entonces, incluso cuando Heracles vio el alma de Meleagro allí con aquella armadura tan magnífica, pues incluso que Heracles se puso como en guardia, ¿no? Por si tenía que luchar, ¿no? Pero no. Meleagro, pues estuvo allí hablando con Heracles de buen rollo. Y bueno, le contó su propia muerte y todo eso, e incluso hizo llorar a Heracles por primera vez. Después de esta charla con Meleagro, pues dice, hombre, ya que estoy aquí, ¿por qué no libero a mis colegas Teseo y Pirito, que no se sabe muy bien cómo, pero no estaban muertos, pero estaban prisioneros en el Hades, ¿no? Entonces dice, pues los voy a liberar, ¿no? Ya que estoy aquí, y efectivamente consiguió llevarse a Teseo, pero lamentablemente no consiguió llevarse a Pirito. Luego hay varias versiones sobre cómo finalmente consiguió capturar a Cerbero. En algunas versiones, pues simplemente llegó allí de buen rollo ante Hades, le dijo, oye, ¿me dejas al perro un momento que lo tengo que llevar allí a Micenas, tal y cual? Y Hades le dice, vale. En otras versiones dice que no, que Hades le decía, sí, hombre, te voy a dar yo mi perro guardián, que entonces se me va a llenar el Hades de personas que no tendrían que estar aquí. Pues no. Y Heracles le dijo, ¿cómo que no? No sé qué. Total, que Hades se achantó y se lo dio también. O bueno, simplemente se dice que no le preguntó nada a Hades y que simplemente lo trató muy mansamente al perro, y el perro pues lo acompañó como un buen perro.